El milagro de los 5 alimentos. Cómo recuperé mi memoria a los 85 años. A los 85 años, mi mente comenzó a traicionarme. Entraba a una habitación y me quedaba inmóvil, mirando a mi alrededor, intentando recordar por qué había ido allí. Los nombres de mis nietos se desvanecían de mi memoria justo cuando más los necesitaba. Al leer, tenía que volver una y otra vez al mismo párrafo, como si las palabras se escurrieran entre mis dedos. Sentía que mi mente se apagaba lentamente, como una antigua bombilla que parpadea antes de sumirse en la oscuridad definitiva. Todos me decían lo mismo. Es normal, es parte de envejecer, hay que aceptarlo. Pero algo dentro de mí se resistía. No quería pasar mis últimos años confundido, desconectado, con miedo de que cada día se llevara un fragmento más de mi memoria. Entonces, casi por casualidad, escuché a un médico hablar sobre un grupo de alimentos que tenían un impacto profundo en la salud cerebral. No hablaba de píldoras mágicas ni fórmulas milagrosas, sino de alimentos reales, naturales, que son capaces de darle al cerebro exactamente lo que necesita para funcionar mejor, incluso a edades avanzadas. Decidí probar. No esperaba mucho, pero algo cambió. Poco a poco, mi mente comenzó a sentirse más clara. Dejé de olvidar dónde había puesto las cosas. Empecé a recordar conversaciones con más detalle y, lo más hermoso, volví a sentirme presente. Volví a sentir que mi mente me pertenecía. Antes de continuar con mi historia y revelarte los 5 alimentos que transformaron mi memoria y mi vida, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Si valoras el conocimiento que prioriza soluciones naturales sobre intervenciones artificiales, demuéstralo dejando tu like en este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estos descubrimientos que pueden transformar la calidad de vida de millones de personas mayores. Ahora, déjame contarte cómo comenzó todo y cómo estos 5 alimentos devolvieron la claridad a mi mente cuando creía que la había perdido para siempre. El principio del fin. Cuando mi memoria comenzó a fallar. Todo empezó con pequeñas cosas, detalles que podía justificar fácilmente. Es normal, me decía. A todos se nos olvidan los nombres de vez en cuando. Pero luego empecé a notar que no era solo ocasionalmente, era más frecuente, más profundo. Recuerdo la primera vez que no supe dónde había dejado las llaves. Busqué durante casi 1 hora. Revisé los bolsillos del abrigo, la cocina, el baño, incluso dentro del refrigerador. Al final, estaban en mi mesita de noche, justo donde las dejaba cada noche. Luego vino la repetición. Empezaba a contarle a mi nieta una historia de cuando era joven, y ella me miraba con una mezcla de ternura y paciencia. «Abuelo», me decía, «ya me la contaste ayer». Yo sonreía, pero por dentro me dolía porque no lo recordaba. Empecé a evitar conversaciones largas. Me daba miedo perder el hilo, quedarme en blanco a mitad de una frase. A veces olvidaba qué día era, o abría el cajón de la cocina sin saber qué estaba buscando. Pero lo peor no eran los olvidos. Era la sensación de estar desconectándome poco a poco de mí mismo, como si las piezas que formaban mi identidad comenzaran a soltarse. Mi memoria no era solo una función más del cuerpo, era mi historia, mis decisiones, mis afectos. Era yo. Cuando por fin decidí dejar de fingir que todo estaba bien, pedí una cita con mi médico. Me hizo varias pruebas y me diagnosticó deterioro cognitivo leve. Me dijo que es común en personas de mi edad y que no necesariamente avanza, pero que tampoco hay una cura. Las recomendaciones fueron las de siempre: mantenerme activo mentalmente, hacer crucigramas, leer más. Me habló de la importancia de dormir bien, de moverme un poco todos los días, de reducir el estrés. Le pregunté por medicamentos. Me dijo que existen, pero que en mi caso no los recomendaba. Salí del consultorio con una mezcla de alivio y frustración. En el fondo sentí que me estaba diciendo, esto es parte de envejecer y hay que aceptarlo. Pero yo no quería conformarme. Quería encontrar algo más. Quería sentirme mejor, no solo mantenerme. Fue entonces cuando empecé a investigar por mi cuenta. Empecé por lo más básico, lo que comía. Si lo que comemos afecta todo nuestro cuerpo,
¿por qué no habría de afectar también al cerebro? El primer alimento milagroso. Las pequeñas bayas azules. Una tarde me topé con un video de una neuróloga jubilada que hablaba sobre el envejecimiento del cerebro. Decía algo que me quedó grabado. Lo que comes no solo alimenta tu cuerpo, también alimenta tu mente. Y si eliges bien, puedes ayudar a tu memoria a mantenerse más tiempo contigo. Empecé a investigar y entre todo lo que encontré, un alimento aparecía una y otra vez como un poderoso aliado del cerebro: los arándanos. Esas pequeñas frutas están cargadas de antioxidantes, especialmente flavonoides y antocianinas, que combaten el estrés oxidativo, uno de los principales factores que dañan nuestras neuronas con el paso del tiempo. Según un estudio publicado en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, las personas mayores que consumieron arándanos diariamente durante 12 semanas mostraron mejoras notables en su memoria a corto plazo y en su capacidad de aprendizaje. Así que decidí probar. Compré una caja de arándanos frescos y durante varias semanas los comí cada mañana, mezclados con yogur natural o solos, como un pequeño ritual. Al principio no noté mucho, pero hacia la segunda semana algo empezó a cambiar. Me sentía más despierto por las mañanas, menos torpe al recordar lo que tenía que hacer. Esa niebla mental, esa sensación de estar un poco desconectado, empezó a disiparse. Lo más curioso es que no solo mejoró mi memoria, sino también mi ánimo. Me sentía más dispuesto, más presente, como si algo dentro de mí se hubiera reactivado. El segundo alimento esencial: el protector silencioso del cerebro. Después de ver los efectos de los arándanos, seguí investigando y un patrón volvió a repetirse. La grasa saludable era fundamental para el cerebro. Fue entonces cuando descubrí el alimento que se convirtió en mi segundo gran aliado: el aguacate. El aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas que ayudan a mejorar la circulación sanguínea y mantienen nuestras arterias limpias y saludables. Un cerebro bien irrigado es un cerebro que recibe el oxígeno y los nutrientes que necesita para funcionar bien. Además, contiene vitamina E, que es un antioxidante natural, y potasio, que ayuda a regular la presión arterial. Todo esto reduce el riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo. Yo comencé con medio aguacate al día. A veces lo ponía sobre una tostada de pan integral con unas gotas de limón. Otras veces lo mezclaba en una ensalada con tomate, cebolla y un chorrito de aceite de oliva. Lo que más me sorprendió fue que no pasaron muchas semanas antes de que mi familia empezara a notar un cambio. Un día, mi hija me dijo: «Papá, te veo más despierto últimamente, como más alegre, más claro». Y mi nieta, que antes se frustraba porque yo me olvidaba de los cuentos que le contaba, me abrazó después de una historia y me dijo: «¿Te la acordaste toda?». Fue en ese momento que supe que no estaba imaginando cosas. Había una diferencia real. No solo sentía que mi mente estaba más ágil, también mi ánimo era otro. Menos irritabilidad, menos olvidos tontos, más ganas de conversar, de salir a caminar, de leer un libro sin perder el hilo. El tercer alimento clave: las nueces que alimentan tu cerebro. Durante años tuve miedo a las grasas. Me habían enseñado que todo lo que era graso era malo. Lo que no sabía es que al eliminarlas de mi dieta también estaba dejando a mi cerebro sin el alimento que más necesita para funcionar bien. Fue ahí cuando empecé a incluir el tercer alimento clave en mi rutina: los frutos secos, en especial las nueces y las almendras. Las nueces son, en muchos sentidos, el alimento perfecto para la mente. No solo tienen forma de cerebro, sino que contienen ácidos grasos omega 3, antioxidantes, vitamina E, magnesio y polifenoles. Todos estos compuestos trabajan juntos para proteger las neuronas, fortalecer las conexiones sinápticas y mejorar la comunicación entre las células del cerebro. Las almendras, por su parte, son ricas en grasas monoinsaturadas, proteínas y minerales esenciales. Son como un combustible limpio que el cerebro puede usar para rendir mejor. Empecé a recordar más cosas de mi infancia, fechas exactas, conversaciones con mis padres,
olores de la cocina cuando era niño. No es que nunca hubieran estado ahí, es que ahora era como si mi mente pudiera volver a encender las luces de esas habitaciones del pasado. Empecé a tomar un pequeño puñado de frutos secos cada día. Nada exagerado, unas 5 nueces, un puñado de almendras. A veces los mezclo con yogur natural o los como merienda de media mañana. Y algo más, dejé de tenerle miedo a la palabra grasa. Aprendí que no se trata de eliminarla, sino de elegirla bien. Mi colesterol está mejor que nunca. Mi energía subió, y esa niebla mental que a veces sentía por las tardes desapareció. El cuarto alimento, lo dulce que sana. A veces creemos que cuidar la salud significa renunciar al placer, pero con el tiempo descubrí que hay cosas dulces que no solo alegran el paladar, sino que también nutren el cuerpo y el cerebro. Un día, mientras leía un artículo sobre salud cerebral en adultos mayores, me encontré con algo que me llamó la atención: el chocolate amargo. No cualquier chocolate, sino el chocolate amargo con al menos 70% de cacao como un auténtico alimento para el cerebro. El cacao puro contiene flavonoides, que son potentes antioxidantes. Estos compuestos mejoran el flujo sanguíneo al cerebro, reducen la inflamación y protegen las neuronas del daño causado por el estrés oxidativo. Además, el cacao estimula la liberación de endorfinas y serotonina, esas sustancias que mejoran nuestro estado de ánimo. Y eso, en mi experiencia, también ayuda a recordar más, a estar más presente, a conectar mejor con lo que sucede a nuestro alrededor. Empecé comiendo un cuadrito pequeño después del almuerzo. Lo dejaba derretirse en la boca sin apuro. Era un momento que me regalaba a mí mismo cada día. Y con el tiempo empecé a sentir el cambio. Menos ansiedad por la tarde, más enfoque cuando leía, más entusiasmo cuando me sentaba a escribir recuerdos en mi cuaderno. Un día, sin pensarlo, les relaté a mis nietos un cuento que mi madre me contaba cuando yo era niño. No lo había recordado en años, ni siquiera sabía que aún lo tenía guardado. Y sin embargo, salió de mi boca palabra por palabra, como si alguien hubiera encendido una linterna dentro de mi memoria. Ese día, supe que no estaba solo recuperando recuerdos, estaba recuperando momentos, emociones, vínculos. El quinto alimento, el más poderoso de todos y el más simple. A lo largo de mi vida he escuchado hablar de alimentos exóticos, suplementos milagrosos, dietas nuevas cada mes. Pero después de tantos años, he aprendido que a veces lo más poderoso no viene de lo raro o costoso, viene de lo simple. Ese fue el caso del quinto alimento en mi camino, el agua. Sí, así de sencillo. Agua puede sonar decepcionante para algunos, pero te aseguro que cuando empecé a tomar agua de forma consciente y suficiente, mi mente dio un salto que no esperaba. El cerebro, para funcionar bien, necesita estar hidratado. El agua no solo transporta nutrientes, también elimina toxinas, regula la temperatura, mantiene las conexiones neuronales activas y mejora el flujo de sangre al cerebro. Antes era de esas personas que solo tomaban agua cuando sentían sed. A veces pasaban horas sin que me diera cuenta de que no había bebido nada. Y claro, por las tardes me sentía cansado, me costaba concentrarme, las palabras se me trababan, y pensaba que era la edad. Pero no era solo la edad, era deshidratación. Entonces decidí cambiar. Empecé cada mañana con un vaso grande de agua al despertar y luego otro antes del desayuno. Durante el día llevaba conmigo una pequeña botella y me aseguraba de tomar sorbos con frecuencia. No hizo falta mucho tiempo para notar la diferencia. Empecé a pensar más claro, a recordar nombres con más rapidez, a leer sin tener que volver a la misma línea una y otra vez. Sentí mi mente más despierta, y el agua, además, potenció el efecto de los otros alimentos, porque sin una buena hidratación, el cuerpo no puede absorber bien los nutrientes. Las grasas buenas, las vitaminas del aguacate, los flavonoides del cacao, todos necesitaban un entorno adecuado para funcionar, y el agua les dio ese terreno fértil. Cambios que no esperaba, más allá de la memoria.
Cuando empecé a hacer estos cambios, lo único que quería era recuperar mi memoria. Pero lo que ocurrió fue más profundo, más transformador de lo que imaginaba. Primero noté que mi ánimo cambió. Me empecé a sentir más animado, más curioso. Me levantaba con una energía nueva, con ese cosquilleo que uno siente cuando tiene algo por hacer, algo por descubrir. La fatiga mental también empezó a disminuir. Empecé a leer libros enteros de nuevo, sin necesidad de releer cada párrafo. Volví a escribir en mi cuaderno. Mis pensamientos fluían con más claridad. Y el sueño. ¡Qué maravilla! Durante un tiempo dormía mal. Me despertaba varias veces en la noche. Me costaba volver a dormir. Pero al cambiar mi alimentación, al hidratarme mejor, al incluir estos alimentos ricos en nutrientes reales, mi descanso mejoró. Ahora duermo más profundo, más tranquilo. Me despierto renovado. También empecé a notar que el estrés y la ansiedad empezaron a alejarse. No desaparecieron por completo, pero ya no gobiernan mis días. Me siento más estable, más en paz. Y lo más lindo de todo esto es que volví a conectarme con el mundo. Empecé a participar más en conversaciones, a interesarme de nuevo por lo que pasa a mi alrededor, a recordar cosas que podía compartir con los demás sin temor a equivocarme. Incluso me animé a aprender cosas nuevas. La memoria fue el primer motor, pero los beneficios llegaron mucho más lejos. Porque cuando cuidas tu mente, cuidas también tu espíritu. Te abres al presente, vuelves a vivir. Y eso, a cualquier edad, es un regalo. Lo que aprendí después de todo. A los 85 años pensé que mi tiempo de lucidez se estaba acabando, que era normal olvidar nombres, perder el hilo de una conversación, quedarme en silencio sin recordar por qué había entrado a una habitación. Pero lo que no sabía es que también podía volver a encenderse. No fue de un día para otro, no fue magia, pero fue real. Al principio me bastaba con recordar qué había comido al mediodía. Luego, empecé a encontrar palabras con más facilidad, a hilar ideas sin esfuerzo, a conversar sin quedarme atrás. Un día, me sorprendí resolviendo un crucigrama entero sin ayuda. Otro día, recordé el número de teléfono de un viejo amigo sin haberlo visto escrito en años. Y lo más hermoso fue que recuperé algo más que la memoria. Recuperé mi confianza. Empecé a sentirme vivo de nuevo, con ganas de aprender, de leer, de tener charlas largas con mis nietos, de reírme sin olvidar el motivo, de compartir anécdotas sin perder el hilo, de escribir mis memorias con claridad y orgullo. Y todo comenzó con algo muy simple: cambiar lo que ponía en mi plato. No hablo de una dieta milagrosa. No hay secretos mágicos ni soluciones instantáneas. Lo que encontré fue un camino hecho de alimentos reales, constancia, agua, curiosidad y el deseo profundo de no resignarme, porque eso es lo más importante, no resignarse. Si tú también estás notando que te cuesta recordar, si a veces sientes que tu mente está nublada o más lenta, no lo aceptes como inevitable. Empieza con un cambio, uno pequeño, uno que puedas sostener. Agrega un alimento bueno a tu día, toma más agua, deja que tu cerebro respire otra vez. Yo lo hice a los 85, y si tú tienes 60, 70, 90 o más, también puedes hacerlo. Lo que aprendí es que nunca es tarde para despertar la mente, nunca es tarde para cuidarse, para recuperar claridad, para sentir esa chispa otra vez. Si este video te ha resultado útil, por favor, compártelo con tus seres queridos, especialmente con aquellos que están luchando con problemas de memoria. Suscríbete a mi canal para más información sobre cómo optimizar tu salud de manera natural. Y recuerda, tu cerebro es el órgano más complejo y maravilloso que existe. Merece lo mejor de ti. Aliméntalo bien, hidrátalo, cuídalo, y él te lo agradecerá manteniéndote lúcido, presente y vivo por muchos años más. ¿Has notado cambios en tu memoria al modificar tu alimentación? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría saber de ti y poder ayudarte en tu camino hacia una mente más clara y vital. Hasta el próximo video, cuida tu cerebro y tu memoria.